Hola, soy John y aquí estamos en Christ Church siguiendo la serie en Lucas, el Evangelio de Lucas, y hoy estamos en el capítulo 8 y 9 y son dos capítulos largos con muchas ilustraciones, entonces hay que volver a leer y repasar y pensar lo que yo voy a tratar de explicar hoy. Entonces, en el capítulo 8, lo que quiero mostrar es cómo Jesús enseña con su ejemplo de vida, pero enseña con su ejemplo. Y en el capítulo 9 está enseñando con oportunidades, está ofreciendo oportunidades a sus discípulos para que ellos puedan ejercer y poner en práctica lo aprendido. El capítulo 8 empieza con una parábola, una historia que cuenta Jesús, que relata Jesús, y después Jesús da una explicación y se llama la parábola del sembrador. Y Jesús habla de cómo el que sale sembrando explica cómo las semillas caen sobre buena tierra, tierra no tan buena, entre las piedras, las rocas, y cómo alguno prospera y otro no tanto y otro para nada. Y explica y demuestra para mí cómo él está hablando de la perseverancia del que está sembrando. Dice que la semilla es la palabra de Dios y es como el sembrador es Jesús mismo. Pero más adelante sus discípulos van a tener la oportunidad de vivir y poner en práctica esta enseñanza de ser los sembradores. Entonces Jesús da la explicación y el que siembra ampliamente, generosamente, amorosamente y perseverantemente, digo yo, porque sigue haciendo su trabajo con constancia. Terminada la historia, Jesús entra, o Lucas empieza a contar varias ilustraciones que realmente nos dejan con algunas interrogantes, porque viene la familia de Jesús y viene y dice, mire, Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera, te están buscando. Y Jesús dice, mire, ¿quiénes son? Mi madre y mis hermanos son los que oyen y perseveran en el camino. Entonces utiliza las mismas palabras de la parábola. Entonces no está negando su familia, pero de alguna manera está ilustrando que la familia primero, la familia tiene su prioridad, pero lo que estoy enseñando y además la invitación, dice Jesús, mi invitación a que todos pertenezcan a la familia de Dios, esta es mi prioridad. Qué interesante, hay que sentar y contemplar un poco el mensaje de lo que está diciendo Jesús, lo que está sugiriendo. Porque después inmediatamente viene otra anécdota que genera una vez más confusión. Los discípulos están en la barca y Jesús está durmiendo, está totalmente tranquilo, dormido, exhausto, supongo. Y dice que viene una gran tormenta y la barca empieza a inundarse y corren mucho peligro. Y con el miedo y el terror se ponen a gritar. Y Jesús se levanta, habla, y cuando habla se tranquiliza todo. No solamente los discípulos, sino el mar, la tormenta. Se asustan aún más. Pero Jesús les dice, bueno, ¿dónde está la fe de ustedes? Lucas 8:25, ¿dónde está la fe? Y yo me pregunto, bueno, ¿qué esperaba Jesús de ellos si corrían mucho peligro? Y se ve que para Jesús tal vez la prioridad no es ponernos a gritar en medio de las circunstancias adversas, sino confiar en el proceso y confiar en que Dios está en su manera de ver las cosas, están bajo control. Pero entra otra historia. Y esta vez están en una región y Lucas invierte tiempo para contar la historia de un hombre endemoniado. Y como Jesús toma el tiempo, con paciencia, con presencia, a dialogar con este hombre desechable, realmente de la región que está ahí medio bastante loco.
y mete terror a todos y está viviendo entre las tumbas. Y Jesús pasa tiempo con él y está con él y lo orienta, lo sana, lo orienta, lo aconseja y le advierte que vaya a su casa a contar lo que Dios ha hecho por él. Esto es interesante porque en la próxima historia Jesús va a advertir a algunas personas a que no cuenten a nadie lo que han visto y experimentado de la mano de Dios. Pero esa es la historia de Jairo. ¿Y por qué aparece 4 veces el nombre de Jairo, el jefe de la sinagoga? Yo no sé, pero Lucas, que siempre está poniendo nombres y fechas, lo ve como importante asegurar que los lectores se acuerdan del momento, del personaje, de la situación, porque realmente pasó. Y Jairo dice, mire, mi hija única está muriendo. Pero en un capítulo anterior, en el capítulo 7 creo que fue, Lucas contó la historia de la centurión romano, que dijo simplemente, manda y diga, y mi siervo será sano. Y Jesús lo hizo. Pero ahora Jesús se pone en camino, va hasta la casa de Jairo, y Lucas, habiendo dicho 4 veces en unos versículos, Jairo, 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 y llegan a la casa y dice, el padre y la madre. Y yo me pregunto, ¿por qué? Y yo creo es porque Jesús no da prioridad a las personas. Jesús atiende a todos por igual. Y ya que están en la casa de Jairo, Lucas representa a Jesús diciendo, ahora no es Jairo y la esposa, sino el padre y la madre. Y los pone a un nivel horizontal, de iguales. Me parece hermoso esa actitud de Jesús y esta manera de relatarlo de Lucas. Entonces dicen, entran el padre y la madre de la niña, es en versículo 51, todos llorando, y Jesús dice, dejen de llorar, no está muerta, sino dormida. Bueno, Jesús había dicho a sus discípulos en la barca, ¿dónde está la fe de ustedes? Nunca recrimina a las personas en la calle por su falta de fe. Recriminó a sus discípulos que habían vivido y visto tanto. Y de pronto no fue una recriminación, sino una pregunta honesta a ellos en la intimidad de su amistad. Pero Jesús habla otra vez a la niña y se levanta. Vemos que Jesús ha actuado. Su ejemplo, su enseñanza con su ejemplo ha sido con poder. Con su presencia se pone presente en los lugares, frente a las personas. Su ejemplo es personal. Está con el individuo, con nombre, no utilizan apellidos, pero yo iba a decir con nombre y apellido, se hace presente, es paciente, toma el tiempo necesario. En el camino sanó una mujer que vino y mientras Jairo, el jefe de la sinagoga, se puso a los pies de Jesús pidiendo, rogando, viene una mujer de atrás y hace lo mismo, pero desapercibida. Entonces Jesús dice, bueno, alguien me tocó, porque Jesús tiene autoconciencia. ¿Qué está pasando? Se hace presente en el momento y este es parte de su gran ejemplo. Bueno, termina el capítulo 8 y entramos en el capítulo 9 y hay un cambio de escenario. Han visto a Jesús actuando en escenarios extremos ya hace tiempo. Pero Jesús ahora habla con 12 de sus discípulos que ya fueron nombrados y les explica que ellos ya van a tener que salir y hacer lo que han aprendido de él. Entonces salen, seguramente con algo de susto, pero salen a hacer estas cosas. Y Lucas mete una anécdota interesante. Viene de Juan el Bautista, que está por ahí todavía en el desierto, bautizando a las personas y proclamando la cercanía del reino de Dios, pero anunciando que va a venir alguien detrás de mí. Entonces Juan el Bautista manda a preguntar, ¿tú eres el que ha de venir o debemos esperar a otro?
Y es interesante porque Jesús explica que en el mundo Juan el Bautista es el más grande que hay. Y es una manera de honrar el ministerio de la fe, la enseñanza de Juan el Bautista. Pero Jesús está reconociendo que en medio de las dudas puede existir fe. No recrimina a Juan el Bautista a decir, y hombre, ¿dónde está su fe? No, como dijo a los discípulos. Jesús le dice, mire, Juan el Bautista es el que nos está mostrando el camino. Entonces la gente se animan. Muchas personas van y se bautizan por Juan porque dicen, mire, Jesús nos dijo, Juan está en el camino y Jesús manda un mensaje y dice, mire, todas las escrituras, todas las profecías que tú has escuchado se están cumpliendo, ¿no? Entonces es interesante que en medio de las circunstancias adversas, Jesús pide fe. En medio de las necesidades, pide fe. En medio de las dudas, dice, existe fe. Está bien tener dudas. Ya estamos en el capítulo donde Jesús está enseñando con oportunidades. Como Juan el Bautista tuvo oportunidades para predicar, su vida fue una oportunidad. Y los discípulos, ya hay muchas oportunidades. Y Jesús está dejando, Lucas nos demuestra que Jesús está dejando que expresan sus dudas, sus miedos. Jesús lleva a los discípulos al monte 3, Pedro, Juan y Jacobo, en el versículo 28, a un monte y experimentan algo irreal, lo que la Biblia llama la transfiguración, donde Jesús está en el monte y es como una visión y aparece Moisés y Elías y están hablando, conversando con Jesús. Y después vuelven del monte y Jesús sana un endemoniado, un niño, que los discípulos abajo del monte, los otros 9 supongo, habían estado intentando hacer algo y no podían. Entonces Jesús está mostrando, está dando espacios. Y habrán momentos digamos, de fracaso, obstáculos que no podemos superar en el camino, obstáculos que sus discípulos en aquel entonces o nosotros mismos hoy día no podemos superar. Y Jesús otra vez es poderoso, pero es paciente, es personal, es presente, hace las cosas bien, es pedagógico en su manera, dando espacios, dando oportunidades, permitiendo que haya fracasos, pero sacando lo mejor de cada encuentro. Entonces, otra muestra de la bondad y el amor de Jesús que es hermoso es el hecho que Lucas empieza a mostrar algunos conflictos entre los discípulos, porque no pinta todo color de rosas, más bien demuestra que están argumentando, discutiendo y peleando un poco con los prejuicios que existen entre ellos. Hay mucho que podría decir sobre quiénes son y por qué hay diferentes niveles socioeconómicos y partidos políticos y maneras de ver el mundo. Hay muchas diferencias y están notando y diciendo, bueno, ¿quién va a ser el más importante? Y el mero hecho de que Lucas lo va incluyendo y Jesús lo va permitiendo demuestra la grandeza de su liderazgo. Está permitiendo que ellos experimentan y hablan y comparten. Y así los puede orientar. Viene la oposición de los samaritanos en un pueblo y los discípulos, algunos quieren reaccionar con fuego del cielo y con ira. Y Jesús reconoce que son maneras de reaccionar y debemos conocernos a nosotros mismos y no tratar de esconder. Todo lo escondido, dijo Jesús, va a salir a la luz, incluso nuestras emociones escondidas. Entonces, busca enseñar en todas estas posibilidades. Y cuando los discípulos empiezan a mostrar o dejar al descubierto alguna de sus falencias, sus errores, sus equivocaciones,
da espacio para que los discípulos en la multitud empiecen a mostrar sus dudas también al final del capítulo 9, donde habla de cuánto cuesta seguir a Jesús. Y vienen con sus dudas y sus preguntas, sus inquietudes. Y Jesús dice, mire, si me quieres seguir, tienes que poner toda la prioridad y seguir el camino. Pero lo ha hecho con amor. El nombre de Jesús es hermoso. No hay nadie como Él. Nos invita a formar parte de su familia. Nos da el espacio para errar, para aprender. Nos enseña, nos orienta, nos aconseja, nos invita. Gracias por escuchar la invitación de Jesús, que es tan vigente hoy como en aquel tiempo. Por leer esa historia como lo está compartiendo Lucas y por darse cuenta que esa invitación de Jesús es para ti, es para mí, es para nosotros hoy. Que Dios te bendiga.